Batman es uno de los pocos personajes de cómic que ha traspasado la barrera del papel para convertirse en un icono de la cultura popular. Creado por Bob Kane y Bill Finger en mayo de 1939, el hombre murciélago ha captado la atención de millones de personas a lo largo de los años. Gracias a su atractivo diseño, su mezcla de acción y género negro que lo convierten en el mejor detective del mundo. El Señor de la Noche. Ya tiene más de 85 años y en este tiempo ha sido representado de innumerables formas, llegando a todo tipo de públicos. A diferencia de otros personajes, Batman tiene una asombrosa capacidad de adaptarse a los tiempos que corren. Sus aventuras a lo largo de los años 40 son muy distintas a las de los años 50 y estas, a su vez, difieren mucho de las de los años 60 o 70. La lista sigue creciendo a lo largo de las décadas, lo que demuestra la importancia de este personaje no solo en los cómics, sino también en la cultura popular en general. En esta ocasión resumiremos una de las versiones más longevas de su origen, Batman Año 1, un cómic escrito por Frank Miller e ilustrado por David Mazzucchelli, que comprende a los números 404 al 407 de la serie Batman, publicados originalmente en 1987. Este cómic nos presenta una versión más cruda y realista, al menos para la época, de la historia de origen del héroe. Después de un viaje de 18 años en el que entrenó sin descanso, Bruno Díaz regresa a Ciudad Gótica con el propósito de comenzar su cruzada contra el crimen. Al mismo tiempo, el teniente Jim Gordon llega a la ciudad junto a su esposa Bárbara, quienes esperan el nacimiento de su primer hijo. Al incorporarse a la policía de Gótica, Jim conoce al comisionado Love y a su nuevo compañero, el corrupto detective Flash. No pasa mucho tiempo hasta que la integridad de Jim comienza a molestar al resto de los policías, quienes están involucrados en actividades turbias. Esto provoca que le den una golpiza brutal y amenacen a su familia. Mientras tanto, Bruno recorre la ciudad y en un intento por intervenir en un crimen agrede a un proxeneta que obligaba a una niña a trabajar. Es en esta escena donde se nos presenta a Selina Kyle, futura Gatúbela. Selina interviene para proteger a sus compañeras de Bruno, lo que hace que la situación escale. En medio del caos, Bruno es herido de un disparo por un oficial y arrestado. A pesar de ello, logra escapar provocando un accidente en la patrulla, aunque también se asegura de salvar a los oficiales que iban dentro. Por su parte, Jim Gordon decide enfrentar a Flash directamente. Lo reta a una pelea mano a mano. Al derrotarlo, como advertencia, lo deja desnudo en el medio de la carretera, demostrando de esta forma que si quiere puede humillarlo. De regreso en la mansión Díaz, Bruno, malherido y sangrado por la herida de la bala, se sumerge en un momento de profunda introspección. Duda de su capacidad para continuar con esta misión que ha convertido en la razón de su vida. Siente que no es capaz de limpiar las calles de Gótica de los crímenes. Se debate entre llamar a su mayordomo para que lo auxilie o dejarse morir. El cómic termina con la respuesta a esta pregunta entrando por la ventana. El siguiente número comienza con Jim Gordon, quien continúa su lucha por ser un policía honesto en Ciudad Gótica. Durante una toma de rehenes, el equipo SWAT está listo para intervenir con fuerza letal, pero Jim se adelanta y logra reducir al secuestrador, un hombre con esquizofrenia, sin generar bajas. Por otro lado, Batman comienza a realizar sus primeras apariciones como vigilante, aunque estas no resultan del todo bien. En una de ellas, casi mata accidentalmente a un ladrón, lo que lo lleva a reflexionar sobre su falta de experiencia. El departamento de policía de Gótica se involucra más seriamente, ya que ha tenido varios encuentros con el vigilante. Uno de los primeros en enfrentarse a él fue el detective Flash. En este contexto, también se nos presenta a la teniente Sarah Essen, una nueva aliada de Gordon.
Batman irrumpe en una cena a la que asisten el comisionado Loeb y su aliado Carmine Falcone, jefe de la mafia de Gótica. Aquí Batman les advierte que a partir de ese momento nadie estará a salvo de él. Como respuesta, Loeb presiona a Gordon para que capture al murciélago, lo que lleva al departamento de policías a tenderle varias trampas, claro, sin éxito alguno. Durante esta secuencia tenemos un cameo de Harvey Dent como fiscal del distrito, quien aparentemente está colaborando con Batman. Mientras Gordon y Essen patrullan en auto, presencian un accidente en el que Batman salva a un transeúnte. Los policías aprovechan la ocasión para intentar arrestarlo, desencadenando una serie de sucesos que obligan a Batman a refugiarse en un edificio abandonado. Al no querer perder la oportunidad de eliminarlo, Loeb ordena bombardear el edificio. Selina y Holly, su amiga y protegida, observan la explosión a lo lejos y comienzan a seguir los acontecimientos a través de las noticias. Mientras tanto, el equipo SWAT entra al edificio en ruinas con la intención de rematar a Batman. Sin embargo, el vigilante activa un dispositivo que emite una frecuencia ultrasónica capaz de atraer a los murciélagos de la caverna situada debajo de la mansión Díaz, la futura Baticueva. Esto le permite desorientar al equipo SWAT y utilizar a los murciélagos para escapar. Por otro lado, Gordon y Essen comienzan a sospechar de Bruno Díaz, ya que la historia de la trágica muerte de sus padres es de conocimiento público. Al mismo tiempo, su relación personal comienza a desarrollarse, dando pie a un romance. Inspirada por el accionar de Batman, Selina decide adoptar la identidad de Gatúbela, aunque con la intención de robar para sobrevivir. El número termina con Gordon atormentado por la culpa de haber traicionado a su esposa embarazada, incluso considerando el suicidio. Gordon logra arrestar a Jefferson, un poderoso narcotraficante que, sin embargo, sale en libertad al poco tiempo. Batman lo intercepta y lo amenaza para que se entregue ante Jim, y además delate a Flash, exponiendo sus vínculos corruptos con el mundo criminal. Sin embargo, al ser un subordinado leal del comisionado Loeb, este último chantajea a Jim para que retire los cargos contra Flash. Si no obedece, Loeb amenaza con revelar a Bárbara la relación que Jim tiene con la teniente Essen. Gordon finalmente interroga a Bruno Díaz, pero este logra librarse de las sospechas interpretando su habitual papel de playboy millonario. Alfred, como siempre, había preparado una coartada para este tipo de situaciones. En esta escena hay una pequeña referencia a Superman. Gordon decide confesar a Bárbara su infidelidad antes del nacimiento de su hijo, lo que desarma los intentos de Loeb por chantajearlo. Mientras tanto, Gatúbela comienza su carrera como ladrona profesional. Por su parte, Carmine Falcone recurre a su sobrino Johnny para ejecutar su plan contra Gordon. Después de un breve encuentro entre Batman y Gatúbela, Johnny secuestra a Bárbara y a su hijo. La alianza entre Batman y Gordon queda sellada cuando el Caballero Oscuro ayuda a salvar al hijo de Jim. La miniserie concluye con Gordon esperando a Batman en la terraza de la comisaría. Pidió su ayuda para detener a un nuevo criminal que amenaza con contaminar el suministro de agua de la ciudad. Se hace llamar Guasón. Como podemos apreciar, esta obra es representativa de la transición que DC Comics experimentaba en los años 80, junto a otras historias emblemáticas como Watchmen y El regreso del Caballero Oscuro. Estas historias reflejan una fuerte influencia en el cine de esa época, caracterizado por tramas más cínicas y depresivas. La ciudad gótica que se nos presenta tiene un aire decadente, superpoblada, sucia y plagada de crimen y corrupción. El ambiente emula una sensación de ser el último lugar donde querrías vivir. Uno de mis aspectos favoritos del cómic es el tratamiento que se le da a Jim Gordon, coprotagonista de esta historia. Hasta cierto punto somos testigos del origen de Batman desde su perspectiva,
Me encanta la premisa de que ser el único hombre honesto en un mundo corrupto no solo es difícil, sino que trae consigo graves consecuencias. Y aún así, Gordon no es perfecto. La presión de su trabajo y su entorno lo lleva a cometer errores, como engañar a su esposa. También valoró mucho el volver a resignificar el símbolo del murciélago, que hasta este punto en la historia de Batman no tenía mucho vínculo con el personaje. Hasta cierto punto hacía dudar a uno por qué había elegido el alias de Batman. A pesar de haberse convertido en un clásico, no está exento de fallos. Aunque el cómic busca recontar el origen de Batman, en realidad vemos muy poco de él. Sí, hay momentos de introspección que nos ayudan a comprender mejor a nuestro héroe, así como la clásica y ya a esta altura un poco quemada escena de la muerte de sus padres, aunque en esta ocasión se reduce a un humilde flashback. Sin embargo, apenas sabemos nada de Bruno Díaz antes de ser Batman ni de su transición a Caballero Oscuro. No se expone su entrenamiento ni cómo obtiene su equipo. Alfred, personaje clave en el entorno de Batman, tiene una participación mínima. Otro defecto que me gusta señalar es que el clímax del cómic se siente un poco apresurado. Es una persecución y las persecuciones y los cómics nunca se han llevado del todo bien. Y también está el tema de que varias tramas quedan inconclusas. Sabemos que Gordon, por ejemplo, dejó a Essen. Sabemos que Locke probablemente pierda su puesto, pero ¿qué pasó con Selina? Y Falcone aún está ahí, aún debería querer eliminar a Gordon. Para despedirnos, quisiera compartir algunas curiosidades y también dejar este mensaje. Si les gustó esta historia, por favor, busquen el cómic y léanlo por ustedes mismos. Aquí tienen mi mejor trabajo resumiéndolo, pero toda historia, sea cómic, películas o libros, debe ser vivida por sí misma, así que si les gustó, yo les recomiendo que busquen este cómic y lo lean por ustedes mismos. Ahora sí, continuemos con las curiosidades. Para empezar, este cómic fue la principal inspiración de Batman Inicia. En la película vemos el regreso de Bruno Díaz a Gótica tras su largo viaje, sus comienzos como vigilante, su transición a Caballero Oscuro y además el rol protagónico de Jim Gordon, además de tener varias escenas de este cómic directamente adaptadas en la película. También existió en el año 2000 un proyecto cancelado para una película titulada Batman Year One, que también habría contado los orígenes de Batman. Esta película habría sido dirigida por Darren Aronofsky, un director de culto conocido por Requiem for a Dream, El Cisne Negro y más recientemente The Wire. Uno de los candidatos a protagonizar esta película era Joaquin Phoenix, así que existe una línea temporal donde Joaquin Phoenix es Batman. Y por último, en 2011 se estrenó una película animada que adapta este cómic de manera sumamente fiel. Les recomiendo que lean el cómic y luego vean esa película, es muy buena. Si les gustó este video, les agradecería que comenten, compartan y nos vemos la próxima.